Miren lo que es este hermoso día soleado en Homer. Y les dijimos hace varios días que se venían aventuras, que andamos buscando algunas cositas para arreglar la carpa. Dejamos acá los motorhome, acá tenemos la combi de Damo, acá tenemos la combi de los chicos de Crónicas de una Van. Acá se queda la jacuneta, ahí atrás tenemos el mamotreto de los chicos de la ruta. Ellos se quedan, pero todos los demás vamos junto con los Chestim. Nos vamos a hacer una gran aventura. Estamos acá con las mochilas, carpa, kayak, de todo para vivir una gran experiencia acá con amigos. En nuestro Instagram, @HakunaMatata por el mundo, les vamos a compartir un reel con todas las cosas que llevamos en la mochila para esta gran aventura. Allá van los chicos caminando, por ahí va Santi. Estoy muy feliz y ansiosa por las cosas que se vienen. No solo que gran parte debe ser por el sol, pero se vienen grandísimas aventuras por acá. Acampadas, amigos, llevamos un costillar. Yo creo que llevamos cosas como para quedarnos 5 días de la emoción que tenemos. Hasta el kayak estamos llevando. O sea, no solo que nos vamos a acampar a Alaska enfrente de un glaciar, sino que vamos a andar en kayak. ¡Qué locura! La primera parte de esta aventura va a comenzar en el puerto, porque tenemos que hacer una pequeña navegación. Es una media hora de viaje, tengo entendido. Y estoy muy emocionado por esta aventura. Ya estamos acá para subir al barco que nos va a llevar. Y esto ya se pone interesante antes de salir del puerto. Miren, una foca. ¡Qué bonito! Las lanchas son pequeñas, no pueden llevar más de 6 personas, así que como somos 7 en total, nos dividimos en 2 grupos. Estamos con Chilu, con ¡Qué ese honor! Aventura acá con los Chestim. Así juntos, ¿eh? Desde Chile, ya estás viejo, Sí, con el no, cafecito. todo el cafecito, sentadito, tranqui. Yo creo que la última gran aventura que hicimos, si mal no recuerdo, en el Cajón del Maipo, fuimos a hacer parapente juntos. Sí, bueno, igual, es verdad. ponele, y si no, Ahí en Chile. rapel, que hicimos ahí. Los chicos también han sido huéspedes en nuestra casita, en aventuras ahí del Cajón del Maipo, así que pueden ver esos videos viejos. Pero ahora, por lo pronto, nos vamos a hacer una pequeña navegación y después se vienen más aventuras. Just give me some time, 'cause I need to know that you're staying. Miren, y acá nos encontramos nutrias de mar, son re grandes. Miren cómo nadan de espalda. Empieza la aventura, ¿eh? Ya metió. Ya arrancó. Primer paso, primera cagada, pero bueno, tengo el resto del día para que se me seque el pie. Fue súper corta la navegación, entre 20 y 30 minutos, y nos explicaba que esto sube la marea, entonces es difícil bajar, por eso nos mojamos. Y de hecho, en realidad, tenemos que caminar como una media hora para allá, porque ese era el punto donde nos iban a dejar para empezar la caminata. A raíz de que la marea ha subido bastante, no nos pudo dejar ahí. Ya en tierra firme, la segunda parte de esta gran aventura es un trekking. Son aproximadamente unos 5 kilómetros hasta el lugar donde se puede acampar. Hay que tomar un montón de recaudos para acampar acá, por el tema de los osos y demás. Por lo pronto, caminar por la playa y después arrancar la subida.
encontramos un mapa, nosotros arrancamos a caminar de acá, caminamos por toda la playa y acá agarramos este sendero. En este momento estamos acá, nos vamos a desviar, vamos a hacer una bifurcación para acá, que hay una tirolesa y una linda vista desde acá. Después vamos a regresar y acá vamos a retomar este camino para llegar acá a la zona de acampe. Así que aprovechamos a dejar el kayak que pesa 1 tonelada y alguna otra mochila que no tiene nada de comida y seguimos. Miren qué increíble este lugar. Uno de los trekking desvía por acá, no es el que vamos a hacer nosotros lo vamos a hacer solo para vivir la experiencia. Para cruzar el río hay esta especie de tirolesa, tiene el carrito y es atracción manual, miren, empujando. Y siguen las aventuras. Nunca viajamos en este medio de transporte. No, seguimos desbloqueando nuevos medios de transportes. Soguita. La travesía que estamos haciendo es muy parecida a la vuelta del Huemul que hicimos en el Calafate, en Argentina. Ahí había que cruzar el río 2 veces en tirolesa, porque no había esto. O sea, si hubiésemos tenido esto, hubiese sido genial. Thank you, guys. Thank you. Thank you. De hecho, si uno quisiera, hay otro trekking que va para estos lados. Entonces, por eso se puede cruzar por acá. Y de hecho, fíjense, estos chicos llevan ahí todos los equipajes de manera segura. Que nosotros cuando cruzamos ahí en la vuelta al Huemul, tuvimos que cruzar con un arnés, las mochilas atadas ahí. Llevamos 1 hora 43 caminando, casi 7 kilómetros. Ya estamos de nuevo acá en la bifurcación donde habíamos dejado el kayak. Dejamos el kayak acá, nos fuimos hasta acá y ahora volvemos para caminar todo esto acá hasta la zona de acampe. Ya llevamos 9 kilómetros de caminata, 2 horas 11. Estamos en este punto nosotros, estamos a 0,5 millas de llegar. En esa bifurcación que pasamos, nosotros ahora estamos yendo hacia el lago y después por ahí vamos a tener que tomar mañana otra ruta para que nos venga a buscar el barco de nuevo. Miren lo que es esa tremenda vista. Veníamos del bosque recién, salimos y nos encontramos con esa postal. No sé si se va a alcanzar a ver en la filmación. Es que ahí se ven los témpanos de hielo hacia donde estamos yendo. Así que muy felices de las aventuras que estamos viviendo. ¿Están preparados para ver dónde vamos a pasar la noche de hoy? Ya estamos divisándolo por acá. Es alucinante, por favor. Qué locura de lugar. Qué locura, gente. Miren allá el glaciar, impresionante. Los témpanos acá, tremendo. Tremendo lugar, por favor. La felicidad que tengo. No, increíble este lugar. Valió la pena cada kilómetro caminado. ¿Sabes lo que es acampar acá, dormir acá y tirarte con el kayak con estos témpanos? ¡Qué increíble! Hay gente muy valiente que se va al agua. Lo bueno es tener amigos valientes. Yo tengo muchas ganas de ir, pero alguien tiene que filmar. Entonces me voy a quedar acá. Una vez en la vida, ¿cuántas veces vas a tener la posibilidad de llegar a un lugar donde hay témpanos de hielo? Muy bien. Manda al agua, yo después voy en el kayak. From all things at once without thinking twice, and I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. ¿Cómo que sentís Se nota como agujas Te pincha mal. en el cuerpo? Necesito sentir el calor. Chino, me agarrás eso, así agarro la toalla cuando... Left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time.
Yo realmente no puedo creer esto. Glaciar, todos los icebergs. Estamos armando el kayak para salir a remar. Por ahí, Ula ya prendió el fuego. Las carpas armadas. Esto es un sueño. Eso es vida. Por si faltaba algo, un costillar que vamos a hacer a la parrilla. And I still wonder where you are. And if Y ahora vamos a armar la carpa. in the dark, the stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on. Tenemos dos carpas, la nuestra que es para 4 personas y Damo tiene su propia carpa y como máximo la carpa de Damo es para 2 personas. Entonces 2 van a dormir en la otra carpa y acá vamos a dormir 5. Isi y Ula se fueron a la carpa de Damo y acá nosotros vamos a dormir con Chilu, ese de los Chestin y Damo acá, así que vamos a organizarnos para dormir 5 personas. Ya tenemos toda la carpa lista con las bolsas de dormir. Pero miren qué belleza esta vista, por favor, qué lujazo. Ay, yo no sé cómo te metiste vos en esta agua. Cuac, 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 cuac. Dale que se me están congelando los pies, por favor. Vamos a seguir disfrutando de este increíble día remando. ¿Vos querés pasar por acá en el medio? Sí, obvio. O sea, vos no te animaste a meterte acá, pero... No, yo no me animé por el frío nomás. Para que yo no sé, o sea, encaraste derecho y yo no sé si... Uy, che. Ah, che, está el coso acá. Ah, impresionante el tamaño que tienen estos témpanos. Qué buena aventura. Yo todavía no terminó el día, pero me animaría a decir que es uno de los mejores días de nuestra estadía acá en Alaska. Y de nuestro viaje vida, sin duda. Che, igual yo no quiero pasar tan cerca. ¿Por qué querés pasar tan cerca? Wow. Ahí cuando tiene el sol de atrás y se ve todo celeste. Mirá ese hueco ahí. Ya llevamos 1 kilómetro remando en 16 minutos. Estamos llegando acá a una isla. Está hermosísima. Encima está llena de aves. No sé si se alcanzaron a escuchar en la filmación. Y además la cantidad de témpanos que hay acá. Miren de este lado. Es un sueño este lugar. Ya estamos en los témpanos grandes. Todo bien por acá. Miren lo que son estos témpanos, a ver si se puede tomar magnitud del tamaño. No, no sabes. Sos una postal con ese témpano de fondo. Pensé que iba a contar que siempre nos pasa lo mismo. Estábamos sacando una foto de nuevo, misma situación, y cayó unas piedritas. Hizo un estruendo. ¡Wow! El tamaño que tiene son. Yo digo que no me hace mucha gracia. No. ¿Podemos salir rapidito? Uy, mirá la cueva ahí arriba. Va, no es una, o sea, cueva, túnel, no sé. ¡Qué belleza! Y hay una intensa correntada. No, el tamaño que tiene ese iceberg, por Dios. Además estás escuchando cómo rompe el agua. ¿Quieres salir de acá, por favor? Yo creo que es difícil de que se pueda tomar magnitud en la cámara de la dimensión que tiene este témpano y encima que está todo unido y allá a lo lejos se ve el glaciar de donde se desprenden los témpanos y miren el pedazo de témpano que tenés acá. Bueno, vamos a intentar hacerles unas tomas de más de cerca del glaciar.
Muy importante ser cuidadosos. Al glaciar no hay que acercarse porque si llega a haber un desprendimiento en el momento que uno se acerca, y lo mismo con los témpanos, porque los témpanos a medida que se van derritiendo se giran y es muy peligroso. Es increíble cómo se van moviendo los témpanos, porque pueden ver la toma que al principio del video pasamos por entre medios de esos dos bloques, que de hecho ya nos había tocado el kayak abajo, y fíjense ahora lo juntos que están. De hecho esas partes se han caído ahora. Estamos de vuelta acá, ya nos cambiamos, nos abrigamos. ¿Cómo viene esta parrilla? ¿Verdad? Súper bien. La estamos llevando despacito porque hay varias gente remando todavía, entonces... Tenemos por acá verduritas. ¿Qué más prepararon por acá, Adamo? Hay brócolis, pimiento verde, cebolla y zucchini. Y por acá en la parrilla, Costillarcito de cerdo. pinta. ¿A vos ya le va a entrar? No. Así nomás. Así. Qué placer. Tenemos por acá zucchini, un pedacito de carne, berenjenas y toda esta banda. Y Chilo está repartiendo huevo duro como... A disfrutar, amigos. A disfrutarlo. Pero listo, lo cocinamos ahora ya. I would be up waiting for you if you had to leave. Llegó el momento del postre. Vamos a comer algo muy típico hoy. O sea, los malvaviscos ya los habíamos probado. Trajeron los chicos malvaviscos, pero estos nos los regalaron. Vino una persona y trajo galletas y chocolate, porque es una preparación media extraña. Para hacer s'mores. Miren, acá en la parte de atrás del chocolate está la explicación. Ahí está el nombre. Es galleta, chocolate y el marshmallow, el malvavisco ahí. Así que vamos a probar este postre. Ay, pero es un sándwich. ¡Ay, Espera, no, espérate un poquito que el chocolate empiece a... Con el calor Comete derretir. eso mientras. Espera la mitad de eso. Así. A ver. Y O sea que porque capaz que para que salgan más repartir. Sí, hay. ¿sabes qué debe ser? ¿Te acuerdas Pero ya cuando tiene comimos Santi uno. la pizza Ya tiene, dulce? digamos, Santi uno. Es eso mismo, ¿no? Hecho, es exactamente eso. Vamos a dejar una foto acá de Chocolate, la... marshmallow con masa. ¿Está bueno o no? Necesito que cojas algo. Mira, Qué delicioso. Never thought I'd feel so alive. Looking in your eyes. Ya son las 11:30 de la noche. Nos estamos por acostar, pero como venimos hablando siempre, esto es zona de osos. Entonces hay que tomar 12 de la noche me dice Damo acá. Esto es zona de osos, entonces uno tiene que tomar muchos recaudos para por el tema de la comida, porque los osos los atrae el olor de la comida. Entonces acá hay unos lockers donde hemos venido nosotros a traer todas nuestras cosas. Hemos agrupado todas las comidas, acá están todas guardadas. De hecho acá hay otro locker por acá. Queda todo cerrado y sí, más o menos todo cerradito. Listo. Joder, boludo, estos son huellas de osos. Tratando de abrir. capaz. Sí, boludo, mirá. Y a ver en está este. usado. Esto es un cigarro de oso, mirá, ¿cómo se llama acá? No solamente dejamos todo lo que es comida, sino que además nos decían que todas las cosas que tienen olor, por ejemplo la pasta de dientes o cosas de cosmética, digamos, del tocador, que puedan llegar a tener olor, que los pueda traer al oso, es mejor dejarlas. Así que ya quedó todo ahí guardado, solamente agrupamos unos bolsos con esas cosas. Ya estamos yendo a dormir, son las 12 de la noche, pero todavía hay un poquito de luz. Les volvemos a mostrar nuestro patio alucinante. Ya estamos acostados, Santi.
Yo fui el primero que me vine a acostar hace como media hora ya que estoy. Yo estaba dormido hace rato, ahora están en quinto sueño. Estamos viendo cómo miércoles vamos a dormir 5 acá. Acá está Chilu, Damo, Como botella de vino. A mí no vamos a dormir. como botella de vino. Y uno para cada lado. Acá está ese. Uno se pone... De champagne en verdad. Ah, una sí, otra sí. Es de champagne. Tenemos 3 de un lado, 2 del otro, con los pies que supuestamente están todos limpios acá para no tener olor a pata. Nos vamos a dormir. Y cruzando los dedos que no haya ninguno, tenemos No, pues un si bear viene spray ahí, acá. decimos así. Y si viene atrás, decimos así. Así que bueno, a dormir. Hasta mañana, chicos. I long for you so much I can find my way. Buen día, 7:30 de la mañana. No quiero hablar fuerte para no despertar al resto. Uy, ¿cómo están los mosquitos? Por acá el pirómano ya avivando el fuego. Vamos a hacer unos matecitos. ¿Qué tal la experiencia de dormir 5 en la carpa? No fue de lo más cómodo, pero para una noche está muy bien. Qué lujo amanecer con esta vista, por favor. La paz que hay es impresionante. Y lo más importante es que hemos sobrevivido a los osos. No sé si hubo, pero debo decir que soñé un par de veces con los osos. No soñaste nunca con... La verdad que dormí súper bien. A ver, yo me desperté muchas veces. No, yo cerré los ojos y... Me desperté muchas veces, entré en un momento pensando en osos. Increíble experiencia. ¿Me contás por qué hay un bidón de plástico, fuego, y no se está prendiendo fuego? No sé, son cosas de la vida. Si el bidón está lleno de agua que no le entra aire, no se derrite. We're in a state of hope. ¿Pesa el kayak? O sea, pesa, pero además lo peor es que es incómodo, porque no es una mochila de trekking, entonces estas tiras son muy incómodas. Pero bueno, quedan 2,5 kilómetros de regreso, nada más. Es decir, la mochila del kayak no está pensada para travesías No, tan claro. largas como esta. Es para bajarlo del motorhome o del auto donde vos lo lleves e ir hasta la playa, al lago, pero siempre tenemos que hacer cosas raras. Pero, mira, o sea, todo lo que vos estás contando, y al lado están el lago con los témpanos y el glaciar. Y Valió la pena cada metro caminado. sin dudas que anoto esta experiencia, una de las más copadas que hemos vivido a lo largo de estos años. La verdad es que nos encantó absolutamente todo. Toda la navegación, la caminata, la tirolesa, remar acá en el kayak con los icebergs. Y compartir con amigos, la verdad es que ha sido hermosísimo. El tiempo nos ha acompañado, por suerte, pero ahora ya estamos de regreso. Tenemos que repetir un pedacito de caminata que hicimos ayer y después vamos a hacer otro tramo nuevo porque nos viene a buscar a la 1 en punto, hemos quedado de la tarde. El mismo barco que nos trajo ayer, emprendemos esta caminata. Disfruten de estas hermosas vistas que nos despedimos del glaciar. Me estoy dando cuenta que nos estamos a punto de ir y nunca les contamos el nombre. El glaciar se llama Grewin y el lago también, así que esperamos que hayan disfrutado mucho de esto. Vamos a caminar. Last one I think about. Ya llegamos a la bifurcación, desde allá veníamos el día de ayer, así que ahora nos queda una corta pero intensa caminata. Venimos de acá, que es donde acampamos, estamos ahí, y ahora nos queda hacer este cruce hasta llegar al mar. Last one I think about. ¿Te esperabas esta subida? Sí, porque la había visto en el mapa. Pero igual, con el cansancio que uno trae de toda la caminada, la remada de ayer, que fue un montón, cuesta la subidita. Vamos bien, vamos bien. Desde el camino nos seguimos encontrando con vistas impresionantes del glaciar. No recuerdo si ya lo contamos en episodios anteriores o no. Una de las formas más comunes de hacer excursiones acá en Alaska, debido a que no existen rutas, es hacer en vuelos, ya en hidroaviones o en helicópteros. Y de hecho, mientras nosotros estuvimos ahí, vimos aterrizar 2 helicópteros cerca donde nosotros habíamos estado remando ayer y también vimos pasar varios hidroaviones. Así que dejamos el dato por si alguien quiere venir a conocer este glaciar pero no quiere hacer la actividad de la caminata. Miren lo que es esto. Voy a poner mi pie al lado para que se tome magnitud el tamaño. Esto es caca de oso. O sea, es enorme, está en medio del sendero. Y los chicos nos contaron recién, justo que en una parte que nos habíamos separado, que habían visto una huella de oso porque vieron las garras, así que da un poquito de cosita.
Acá se empieza a ver hacia donde nosotros vamos a bajar, pero miren qué buenas vistas. Y ahora sí, finalmente ha llegado nuestro barco. ¿Cuántas aventuras que ha tenido esta experiencia, no? La verdad que sí. Pensar primero dónde estábamos en el mapa. Llegar hasta acá en motorhome, viajar en barco, caminar, después hacer kayak, ahora volver a caminar, volver a tomar un barco. Muy movidito. Venir a visitar este glaciar no tiene ningún valor de entrada. Hay que pagar el taxi boat para cruzar. En nuestro caso, averiguamos varias empresas. Lo más barato que conseguimos fue $85 por persona. Eso es ida y vuelta, digamos. Y fue muy gracioso porque cuando veníamos le dijimos, che, se paga a la vuelta, como diciendo, ¿cómo nos aseguramos que nos vengan a buscar? Y el tipo dice como, pero ¿cómo no los voy a ir a buscar? O sea, ¿cómo los voy a dejar tirados en un glaciar? Acá son todos muy responsables, correctos con los horarios. Es más, nos dijo a la 1 y son las 12:59 y acaba de aparecer el barco ahí. Es espectacular. Miren la cantidad de nutrias de mar que hay acá. No, son un montón. Y están como flotando de espalda. Son muy lindos. Vuelta en tierra firme. Bueno, técnicamente no estoy en tierra firme, pero ya estamos de vuelta en Homer. De la misma manera que fuimos al inicio, navegamos en 2 lanchas por separado. Así que ahora volvemos a nuestra casita. A pegarnos un bañazo con agua caliente y comer algo calentito, pues está re frío también. Y ordenar todo, porque cada vez que hacemos travesías de este tipo hay que sacar todo para poder armar las mochilas, buscar la carpa, bolsas de dormir. Pero ha sido una experiencia increíble y se vienen nuevas aventuras. Y si este video les gustó, el próximo se vienen con más y grandes aventuras, algo súper famoso acá en Alaska. Creo que de las cosas que más queríamos hacer desde que sabíamos que íbamos a venir a Alaska. Así que déjenos en los comentarios qué piensan que vamos a hacer en el próximo video de Hakuna Matata por el mundo. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte ningún video. Se vienen grandes aventuras. Nos vemos en un próximo episodio. Y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata, día a día, 2 seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen